Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que de maravilla. Me parece que os debo, antes de empezar, una pequeña explicación. La pregunta del millón será: ¿por qué Marta no se graba o no aparece grabada en los últimos vídeos? Tal vez os importe, tal vez no os hayáis fijado, quién sabe. Yo por si acaso os doy una explicación. Y es que tenemos un problema. Bueno, en realidad dos. El primero y más importante, que me cuesta mucho verme bien en los vídeos. Tengo dos cámaras, la del móvil y la del ordenador, y en ambas dos me cuesta muchísimo poner una postura que digamos considere cómoda, expresarme de cara a la cámara y digamos verme bien, vamos a decirlo claramente. Me cuesta mucho. Y la segunda, que ya es un poco más sencilla, más fácil, se debe a por qué no hubo vídeo de reseña la semana pasada. Y es que sencillamente, últimamente, las lecturas que estoy haciendo pues van más enfocadas a el programa de historia, por lo que son más bien pues ensayos, documentaciones un poco menos entretenidas y cosas de ese tipo. Si alguna vez queréis os puedo traer ese tipo de libros también y hablaros de ellos porque son muy interesantes la mayoría. Pero de todos modos quería hablaros de algo un poco más lúdico, de algo un poco más divertido, que es para lo que tengo esta sección del canal. Y esa parte más lúdica pues va a venir de la mano de mi pequeña recomendación de cómic y novela gráfica, porque viene a ser un poco de las dos, para vosotros. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido un mal día, una mala semana, un mal mes, un mal año? ¿Quién no ha tenido una época en la que dice no me apetece leer nada, no me entra nada que sea complejo o en lo que tenga que prestar mucha atención? Me apetece leer mensajitos sencillos, claros, diálogos que sean entretenidos y ver imágenes muy chulas a nivel gráfico que, vale, sí, me hagan aprender algo o no me hagan aprender nada, pero por lo menos me hagan pasar un rato estupendo. Pues el cómic que os traigo hoy va un poquito en esa línea. Es un cómic histórico, es un cómic también muy fantástico y es un cómic con el que puedes aprender algo a la vez que te entretienes mucho. Pero bueno, vamos a empezar. Yo me voy a callar y en vez de mi cara, en este vídeo lo que vais a tener son un montonazo de imágenes del cómic. Y así que me callo y dentro reseña. Espadas del fin del mundo, un cómic hecho por Ángel Miranda, Juan Aguilera y con la asistencia documental de Ramón Vega, un historiador o periodista también que a mí me gusta mucho y que yo sé que si vosotros lo escribís en Google, buscáis un poquito y buscáis su programa El Nuevo Occidente, os lo vais a pasar muy bien con todas las historias que cuenta, que van desde el manga hasta los mongoles, pasando con curiosidades sobre la India, sobre Japón, sobre China, sobre todo. Pero bueno, lo importante, que me estoy yendo del tema. ¿Sobre qué trata Espadas del fin del mundo? Pues trata básicamente, yendo a lo simple, que voy a ser yo muy simple aquí, sobre españoles versus japoneses. Hasta aquí cualquiera podría decir, bueno, no suena tan extraño, tan raro, no estás contando nada particular, pero ¿y si os dijese que el libro está ambientado en el año 1582, a finales del siglo XVI, cuando las comunicaciones eran como eran, no había GPS, no había Google y no había literalmente nada que avisase ni a unos de lo que les esperaba si iban hacia Filipinas, ni a los otros de lo que les esperaba si se encontraban con los españoles? Ya os he adelantado un poquito un concepto, el concepto Filipinas. Y es que este cómic narra una batalla que hubo en el río Cagayán, en las Islas Filipinas, entre un grupo de españoles, de exploradores españoles, y un grupo también de piratas japoneses. Básicamente este es el argumento. Los tres personajes principales son personajes reales y que por tanto pues existieron y serían Juan Pablo de Carrión, el jefe de la expedición española, Tai Tzu-fu, o no sé si lo he pronunciado bien, que sería el líder de los piratas japoneses, y Fray Cristóbal de Salvatierra, un dominico que pertenecía a una expedición que había hecho el arzobispo Salazar a México, pero que él continuó el viaje más allá de las Américas y luego pues
como bien dice en el libro, se convirtió en la mano derecha del obispo una vez estando en Manila. Vamos, que es un cómic con el que, si bien vas a ver batallas entre españoles y japoneses, vas a ver a españoles del siglo XVI, imaginad la estética pues muy parecida, aunque no exacta, a la que podrían llevar en los tercios de Flandes, imaginad ese tipo de ropajes, aunque no sean esos. Por una parte utilizando katanas japonesas, mientras que a los japoneses los vas a ver utilizando en algunas ocasiones armas propias pues de fuego, de pólvora, más típicas a lo mejor de lo que serían los españoles, con esos cruces en la vestimenta, con esos cruces en la forma de actuar, y va a ser un contraste muy original, muy llamativo, y también es bastante curioso el papel o la actitud que se revela o que se deja ver un poquito en el cómic podrían haber tenido los propios nativos de la zona de Filipinas donde ocurre toda esta trama. Pero, ¿qué es lo más interesante o lo que a mí más me ha gustado de este cómic? Porque tiene unos dibujos espectaculares, los dibujos son muy bonitos, no son excesivamente cruentos en las partes más duras, lo cual es de agradecer porque hay algunos cómics que parece que se regodean mucho de eso, aunque oye, no juzgo yo a quien le guste. Y también tiene pues bastante elegancia a la hora de presentar las situaciones. Pero lo mejor es la parte final del libro, una vez acabada la historia, cuando tienes un apartado dedicado a explicaciones pues más de historia, explicaciones históricas sobre el contexto histórico, estoy diciendo muchas veces la palabra histórica, en el que sucede esta batalla, cómo era la vida de los españoles en aquel territorio o cómo llegan a aquel territorio, cómo era la situación que había en Japón en aquel momento, en el que empiezan a llegar extranjeros de distintas partes de Europa, en las que empiezan a llegar pues, religiones como el cristianismo, en las que dentro del propio país había pues, alguna que otra guerra civil bastante interesante que os contaré otro día, y cómo pues, en general ese choque entre dos mundos pudo llegar a afectar a ambas partes. Es un apartado que a mí me ha gustado mucho porque te hace aprender más allá de la historia y te aporta documentación que te hace saber que de verdad lo que te están contando en el cómic, aunque sea de forma novelada, pues tiene una base, tiene un pozo de realismo. Y al margen de eso, pues una vez ya pasas la parte más de documentación, tienes otro pequeño apartado donde ves la mayoría de los dibujos de los protagonistas, hechos a lo mejor con tonos más propios del lápiz o del boli negro, no sé cómo lo hace cada uno esto, yo de dibujo no entiendo mucho, anda que si me oye alguno que yo me sé, me mata. Pero son dibujos naturales, son dibujos muy bonitos y son dibujos a lo mejor que te muestran más el proceso creativo. Y es realmente muy bonito de ver porque al final descubres que tiene muchísimo trabajo detrás. A veces yo creo que puede ocurrir con los dibujos, con la pintura, que nos pueda parecer algo sencillo de hacer, pero la realidad es que cuando lo intentas es imposible, cuesta muchísimo y lleva muchísimos años coger técnica. Por lo que a mí personalmente me parece que esta historia es una pequeña joyita y es un libro que yo os voy a recomendar muchísimo y más todavía sabiendo que la edición en tapa dura, que es la que tengo yo, es bastante resistente. Yo la tengo prácticamente intacta desde hace 1 o 2 años, no sé exactamente ahora mismo cuánto tiempo hace que la tengo, pero es muy elegante también porque es negro, pero que tiene las caras, los rostros del protagonista español, de Carrión, y de Tai Su-fu, o como quiera Dios que se pronuncie, en tonos plateados, de forma que queda muy elegante y pues te refleja ya ese contraste entre una armadura española y una armadura japonesa, con esas máscaras tan intimidantes que utilizaban los unos y los otros pues con las barbas españolas de la época, con ese aspecto de haber estado viajando mucho, estar cansado y demás, que es realmente interesante y es muy llamativo también pues cuando le das la vuelta y ves el cruce entre una katana japonesa y una toledana. Al final son dos mundos, dos formas completamente distintas de ver el mundo, pero mirad, os lo voy a contar como curiosidad. ¿Nunca os habéis parado a pensar que mientras que los españoles eran el imperio donde nunca se ponía el sol, los japoneses eran el imperio del sol naciente? Pues ahí tenéis una curiosidad que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, igual es una tontería, probablemente lo sea, pero es mi tontería y a mí me encanta hablar de ello.
Entonces, pues nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene con otra reseña.